La muerte de Lluís Borrassà coincide prácticamente con el inicio de la actividad artística de Bernat Martorell, quien desde su taller de Barcelona introducirá las novedades estilísticas de la segunda etapa del arte gótico internacional. La presencia de artistas florentinos en la ciudad de Barcelona, así como la fuerte influencia que ejerció el pintor Van Eyck y la pintura flamenca en la época final de su producción artística, permite relacionar su estilo con el arte gótico internacional de su época. Estas tablas con escenas de la vida de Santa Eulalia, así como la predela con escenas de la vida de San Juan Bautista, entraron en el Museu Episcopal en 1936, procedentes de la Catedral de Vic. Por su estilo, Martorell las debió elaborar prácticamente en la misma época en que realizó el famoso retablo de San Jorge de la capilla del Palau de la Generalitat, considerada su obra maestra y actualmente conservada entre el Museo del Louvre de París y el Art Institute de Chicago. Las escenas representadas son la de Santa Eulalia en el Eculio ante el prefecto Daciano, expuesto en las galerías de estudio dado su estado fragmentario, la flagelación de la santa y la muerte de la santa en la cruz con la nieve que cae cubriendo su cuerpo. En la predela dedicada a San Juan Bautista, hay escenas de San Juan en el desierto, fragmento, el bautismo de Cristo en el río Jordán, la predicación del Bautista y su decapitación.